Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa, aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Hace algún tiempo he venido, como ustedes saben, estudiando la relación entre China y Estados Unidos, basándome en muchos autores que son bastante importantes. Hay algunos analistas que son realmente buenos. Me refiero en este caso, y quiero destacar el trabajo de J.R. Nyquist, que ha venido advirtiendo de extraños movimientos, ha tratado de ir descifrando estos lockdowns, estos cierres que ha habido en Shanghái, en China, y que no solamente han sido en Shanghái, sino que han movilizado a más de 280 millones de personas. ¿Quién querría cerrar su propia economía? ¿Quién querría parar sus propios barcos? ¿Quién querría interrumpir su propia cadena de suministros? Esas son las preguntas que se hizo J.R. Nyquist, este especialista en geopolítica China, y me refiero a la relación entre China y Estados Unidos. Y se hizo todas estas preguntas y ha llegado a algunas conclusiones que son realmente impactantes. Y de eso se trata este programa el día de hoy. Pongan atención a la siguiente cita. Todo esto está basado en un artículo de J.R. Nyquist que lo pueden encontrar en J.R. Nyquist blog, que se llama El nihilismo ruso, chino y el orden venidero, publicado justamente ahora, 27 de mayo del 2022, recién hace un par de minutos, y lo tienen ustedes aquí en exclusiva, aquí en Contracultura. Les voy a dejar el enlace, por supuesto, abajo. Y pongan atención en lo siguiente. En la historia, las potencias occidentales utilizaron barcos de guerra y opio para colonizar China. Ahora ha sucedido lo contrario. Usaremos nuestra política abierta y aprovecharemos la crisis económica en Occidente como un momento histórico y usaremos medidas efectivas para convertirlos en las colonias económicas y culturales de la China socialista. Nuestra colonización de estos países es el proceso histórico del triunfo del comunismo sobre el capitalismo podrido. Nosotros, los comunistas chinos, debemos asumir la gran misión histórica y utilizar el socialismo para derrotar al capitalismo, liberando eventualmente a toda la humanidad con el comunismo. ¿Quién dijo esto? El señor Hu Jintao, el año 2008. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. ¿Se dan cuenta? Esto está planificado hace mucho tiempo. Vimos hace años atrás en este programa el discurso secreto del general Li Haotian en el programa El Plan de China para Conquistar el Mundo 1 y 2, creo que eran 2 capítulos. Todo esto incluso antes que pasara el tema del COVID, hablamos de la utilización de armas específicas que podrían usar los chinos, refiriéndonos a estos planes biológicos, porque no voy a decir la palabra tal como es, porque ustedes saben cómo están las cosas acá. También se podrán dar cuenta a quién favorece todo este discursito de acabar con el capitalismo, que el capitalismo ha caído, todo esto que se va, ¿cierto?, produciendo en Occidente. Y esto tampoco, para que no se me pongan fanáticos, tampoco es una defensa del capitalismo. Ustedes saben que yo en el fondo de mi corazón creo que estos sistemas están tan podridos que necesitamos algo nuevo, pero pongamos las cosas en contexto. Occidente hace rato, su juventud está siendo adoctrinada para ir con este discurso de que el capitalismo ha caído, de que hay que reemplazar el sistema. Y hemos visto, y yo les he dicho muchas veces en este programa, que hay unos lobos esperando detrás, mientras nos peleamos entre nosotros, que quieren sacar provecho. Y el enemigo quiere, por supuesto, que creamos que no existe, que ese es otro de los grandes engaños. Cuando se empezó a exponer todo esto, por lo menos en este canal había gente que llegaba aquí diciendo, no, el comunismo no existe, a ese nivel. Estoy hablando de gente que piensa a ese nivel. Creo que hoy día ya nadie lo puede negar. Y el señor Hu Jintao en el año 2008 dice, nosotros los comunistas chinos debemos asumir la gran misión histórica y utilizar el socialismo para derrotar al capitalismo, liberando eventualmente a toda la humanidad con el comunismo. El comunismo nunca liberado, pero ¿para qué vamos a entrar en esos temas?
¿Qué dijo el general Chi Haotian en su discurso secreto? Mientras resolvamos el problema de los Estados Unidos de una sola vez, todos nuestros problemas internos se resolverán fácilmente. Por lo tanto, nuestra preparación militar para la batalla parece apuntar a Taiwán, pero en realidad está dirigida a los Estados Unidos y la preparación va mucho más allá del alcance de atacar portaaviones o satélites. Esto lo dijo en el discurso secreto, ¿cierto? El famoso y célebre discurso secreto del general Chi Haotian, donde habla incluso, por eso les he dicho hasta el cansancio que estamos viviendo un fascismo de película que nos tienen entretenidos, cuando el general Chi Haotian dice que ellos tienen que perfeccionar lo que hizo Hitler, tal cual. Vean ese programa, el plan de China para dominar el mundo. Y tantas cosas más que dijo, ¿cierto? Según el señor Nyquist, ha llegado ahora un extraño informe de China. Alguien ha filtrado 56 minutos de una reunión provincial del Partido Comunista Chino el día 14 de mayo en Guangdong. Altos funcionarios de las estructuras gubernamentales y militares locales se reunieron para discutir las, entre comillas, instrucciones de transición de la normalidad a la guerra del Comité Central. De a poco van a ir entendiendo. Dicen que se ha tomado una decisión para la guerra. Lo llaman, entre comillas, la guerra final. Incluso hablan de una batalla por el estrecho de Taiwán y por la unificación de lo que ellos denominan madre patria, ¿cierto? Juntarse con Taiwán y recuperar Taiwán. Pero eso no es todo, dice Nyquist. Los funcionarios provinciales tienen la tarea de modernizar 64 barcos de 10.000 toneladas para transportar vehículos militares. También sabemos de 953, entre comillas, barcos de varios tipos, que se concentran en los puertos de la provincia apoyados por 588 vagones de ferrocarril encargados de transportar equipos militares. Sin embargo, un simple cálculo con papel y lápiz sugiere que estos medios de transporte pueden transportar más vehículos y hombres de los que se necesitarían para atacar Taiwán. Y Guangdong es solo una provincia, ni siquiera bajo el comando del teatro militar que tendría la tarea de invadir Taiwán. ¿Por qué dice esto Nyquist? Porque en este audio que se filtró de 56 minutos de esta reunión provincial, ellos están hablando que se están preparando para la guerra, pero no mencionan contra quién. Ese es el punto. Por las estimaciones de la cantidad de barcos que hace Nyquist y equipos militares, se estima que no es para Taiwán y que el blanco sería que se están preparando para una guerra inminente con Estados Unidos. También Nyquist menciona que hay otra curiosidad aquí y que los participantes están preocupados por la defensa de los, entre comillas, objetivos dentro de la provincia de Guangdong, y un general también se refiere a los ataques de sabotaje de espías al acecho. Todo esto es parte de una transcripción de alguna manera que podemos hacer de este audio que se filtró. Sus preocupaciones son dejadas de lado por otros que temen el caos social, además, y los disturbios en las ciudades. Hay un ligero lío en que el gobernador provincial se niega a comprometerse. Sin embargo, un comandante, quizás el comandante de distrito, finalmente habla de equipos de rescate nuclear. La lista, además de objetivos de la que hablan, se lee como una lista de objetivos nucleares, es decir, el centro de comandancia militar del Teatro Sur, las ciudades más grandes de la provincia, la red eléctrica, las 4 plantas de energía nuclear de la provincia, etc. Furtivamente, el comisario político Wang Zuxing sugirió que deberían concentrar la ira popular en los esperados contraataques estadounidenses. Nyquist dice: uno no puede dejar de preguntarse qué tipo de contraataques estadounidenses romperían el orden social de la provincia. ¿Están estos funcionarios chinos discutiendo furtivamente una guerra nuclear? Recordemos que en los últimos cierres, en los últimos lockdowns que se han hecho, por ejemplo en Shanghái, se filtraron audios donde los funcionarios chinos les decían a las personas que estaban encerrando que era porque tenían que ser patriotas, porque no se dan cuenta, les decían, nos estamos preparando para
viene una guerra. También China ha estado acumulando una cantidad impresionante de alimentos durante ya bastante tiempo. Y eso es otra señal de que se preparan para una guerra. Pero hay mucho más y vamos a ir viendo todo ese tipo de cosas en detalle a medida que vamos avanzando aquí en el programa. Nyquist dice que también hay otra curiosidad. Los nuevos reclutas del ejército no solo están siendo examinados médicamente, deben ser examinados políticamente. Donde quiera que se envíen parece que debe garantizarse su fiabilidad política. El comisario Wang está especialmente interesado en esto. No hay atajos, camaradas. Debemos asegurar la confiabilidad de nuestros soldados. Este es un punto clave. Para prepararse para la guerra, por supuesto, hay que asegurar qué tan fieles son nuestras filas. Y eso habla de deshacerse de aquellos que no son fieles. Y eso también puede incluir a ciudadanos, no solamente militares. Y eso es lo que se está hablando, que es lo que está sucediendo en China. Está habiendo una suerte de purga y deshacerse de lastres innecesarios en la sociedad para prepararse para la guerra. Así que mientras tanto, el funcionario responsable de la readaptación de los barcos ofrece ahora una tímida queja. Todo esto es una transcripción para que entiendan de este audio, que les voy a dejar también el link abajo para que lo puedan ver. Está traducido al inglés. Es este audio secreto, ¿cierto?, que se ha analizado por varios expertos, porque antes de publicar esto, por supuesto, Nyquist estuvo bastante tiempo y consultando con bastantes fuentes si les parecía que este audio era real, si podía ser algo como para despistar, a lo mejor habían filtrado esto a propósito, como algún tipo de maniobra disuasiva, ¿cierto?, de desinformación. Pero llegó a la conclusión de que esto parece ser muy, muy real. Pero sigamos avanzando porque hay mucho más. Hay un funcionario que es el responsable, que se ve en esta grabación, ¿cierto? Se escucha en esta grabación, que es el responsable de la readaptación de los barcos Roro, dice aquí. Roll-on, roll-off. Estos barcos son ferries, en el fondo, que pueden ingresar vehículos y bajarlos. A eso se refiere. Con barcos Roro. Roll-on, roll-off. Así que estos ferries que tienen que readaptarlos, porque por supuesto la idea es poder utilizarlos para transportar material militar. Así que este audio dice que la tarea dada por la zona de guerra al comando del Teatro Sur es completar la readaptación de 365 barcos roll-on, roll-off. Y todo tipo de barcos dentro de 45 días. Hablan de no solamente estos roll-on, roll-off, de estos ferries, ¿cierto?, que permiten transportar vehículos, sino que también otro tipo de barcos y tienen 45 días de plazo para poder hacer esto. Además, somos responsables, dicen, de 64 barcos de recursos nacionales en nuestra jurisdicción y otros 8 barcos, pero luego indican que no tienen acceso a los recursos de modernización y construcción naval de alta calidad de la provincia, concentrados en Guangdong, Zhanjiang, Dongguan, y admite que los recursos son débiles. Todo esto es parte de esta transcripción. Hay algo debajo de la superficie aquí, dice Nyquist. A los participantes no se les dice todo. Los generales y líderes políticos de la provincia proclaman su lealtad y acuerdo con la transición de la normalidad a la guerra del Comité Central, y ninguno sugiere que la victoria sea poco probable. Después de todo, esto se llama, entre comillas, la guerra final. Pero a pesar de que se nombra a Taiwán como el objetivo, todos temen que Estados Unidos los golpee. Es imperativo, dice el líder de la reunión, además en esta cinta, mantener la estabilidad de la retaguardia, reunir la fuerza general del partido, el gobierno, el ejército, la policía y la población civil en su conjunto para ayudar a proteger 61 importantes objetivos militares y 276 civiles. Objetivos: mantener el orden social, la cohesión y la moral de la gente y seguir impulsando la guerra. Pero empujar la guerra hacia adelante, ¿hacia dónde?, se pregunta Nyquist. China es un país tan vasto, con 1.400 millones de personas.
no podemos imaginar la complejidad de la transición de un país así, de la normalidad a la guerra. Nos dicen que los bloqueos de China están relacionados con el COVID. Sin embargo, es posible que los cierres de puertos y los paros laborales en curso no tengan nada que ver con el COVID. Por la forma en que hablan estos funcionarios chinos, no se están preparando para una guerra pequeña. Incluso hay una referencia a que China quedó aislada de ciertos recursos durante la guerra. Esto plantea una pregunta bastante inquietante. ¿Cómo podría China ganar decisivamente si simplemente invade Taiwán? Seguramente el mundo embargará a China indefinidamente una vez que esto haya sucedido. ¿Cómo obtiene China entonces acceso a los mercados extranjeros si no logra tomar el control total del Océano Pacífico? Parece bastante obvio que China se está movilizando para una guerra contra Estados Unidos. Varias fuentes chinas me han dicho durante los últimos 2 años que China se está preparando para una guerra contra Estados Unidos. La evidencia ahora es más que suficiente para concluir que la guerra se avecina a corto plazo. Me han dicho que comenzará antes del 1 de noviembre del año 2022. Bueno, Nyquist dice también en otro párrafo que se llama La colonización del mundo por China, reflexionando sobre los comentarios del secretario general del partido, Hu Jintao, citados anteriormente, con el que comenzamos el programa y les conté los planes que tenían y que había admitido aquí, por supuesto, el secretario general del partido en aquel entonces, Hu Jintao, citados anteriormente. Debemos admitir que China ha estado trabajando para colonizar África, América del Norte, América del Sur y Australia. Hasta ahora nadie ha bloqueado efectivamente los movimientos de China. Es bien sabido que China opera puertos en todo el mundo, incluidos los puertos de entrada a ambos lados del Canal de Panamá. Deberíamos además preguntarnos por qué China comunista ha tenido tanto éxito en consolidar su control sobre tantos puertos y países. Una respuesta tiene que ver con los empresarios estadounidenses que quieren explotar la mano de obra china barata. Y esto ha llevado a la industrialización de China. También ha dado lugar a un extenso comercio con China. Muchos expertos, entre comillas, pensaron que esto serviría a la causa de la paz. Seguramente dijeron, los comunistas chinos quieren ganar dinero. En ese caso, si los hacemos ricos, no iniciarán una guerra con Estados Unidos o sus vecinos. Tales ideas pueden sonar correctas, pero ahora parece que esta forma de pensar es incorrecta. Primero, entendimos mal la naturaleza del régimen comunista chino. Segundo, hemos pecado contra nuestros propios valores al hacer negocios con personas que extraen órganos a la fuerza de presos políticos. Tercero, nuestra propia clase empresarial, nuestra clase dominante, está sujeta al chantaje financiero de sus socios chinos. Además, dado que los negocios están conectados con la política y la política controla la política de defensa, hemos comprometido seriamente nuestra propia defensa nacional y nuestra independencia económica. Pero Nyquist además se pregunta cómo fue que llegamos a esta posición, y la historia de la política equivocada de Estados Unidos hacia China, dice él, que es larga. Y en la década ya de 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, el líder comunista chino, Mao Zedong, engañó al general del ejército estadounidense George Marshall al comienzo de la Guerra Civil China. Mao le mintió a Marshall sobre todo lo que hay bajo el sol, y Marshall le creyó. A través, además, de la misión general Marshall en China, Estados Unidos además empoderó efectivamente a los comunistas mientras ataba las manos del general Chiang Kai-shek. A través de Marshall hicimos posible que los comunistas tomaran China mientras el general Chiang se retiraba a Taiwán. Gracias a Marshall, además, el presidente Truman confió en Mao y también confió en Stalin en el acuerdo que siguió. Al final, Stalin y Mao violaron todas sus solemnes promesas. Se dijo en ese momento que el presidente Truman y el general Marshall perdieron China. ¿Aprendimos algo acaso de estos errores? No, lo que siguió con el tiempo fue el error garrafal de Richard Nixon y Henry Kissinger, quien entablaron relaciones con los asesinos en masa de Beijing. Cuando Nixon le dio la mano al presidente Mao, le estaba dando la mano a alguien que mató a más personas inocentes que Adolf Hitler. Imagínense, entonces, si Nixon hubiera hecho una apertura, entre comillas, con la Alemania nazi después del Holocausto. Nadie habría felicitado a Nixon en ese evento. En ese momento, sin embargo, casi todos estaban extasiados con la política de China de Nixon. Tan atroz como fue el paso en falso de Nixon, el error de Estados Unidos apenas había comenzado. 7 presidentes sucesivos facilitaron inversiones occidentales masivas que convirtieron a China en una superpotencia industrial y militar. No hay nada en la historia que se compare con esta habilitación de un enemigo mortal.
¿Cómo se convencieron todos estos genios de la política exterior? Bueno, primero creían que China se uniría a nosotros contra la Unión Soviética. Llamaron a esto jugar la carta de China. Peor aún, se halagaron de que esta estrategia realmente funcionó después de que la Unión Soviética colapsara, entre comillas, combinando un error con otro. Creyeron erróneamente que habían ganado la Guerra Fría y que China se convertiría en un país capitalista. Engañados por los líderes de Rusia y China, la comunidad empresarial de Estados Unidos se asoció con el Partido Comunista Chino. Y ahora estos comunistas chinos están preparando una guerra final, entre comillas, contra Estados Unidos. Aquí evidentemente Nyquist está haciendo una explicación de cómo, cierto, se desataron todos estos hechos uno detrás de otro hasta llegar a la posición actual. Pero hay que agregar, en mi humilde opinión, que yo creo que todo esto fue hecho a propósito. Tenemos la evidencia de lo que dijo el señor Ted Turner sobre China y cómo los mismos americanos apoyaron a Mao y a su revolución. Así que yo me temo aquí que construyeron todo esto a propósito, pero es importante tener todas las opiniones en cuenta y sobre todo la opinión del señor Nyquist, que es un experto en esta materia. ¿Cómo podemos explicar, dice él, todos estos errores? Él habla que se necesita una nueva filosofía política para poder entender todo esto, que aquí ha habido un fracaso de tal magnitud que significa el derrumbe de todas las premisas políticas norteamericanas y debido a que han valorado, además, dice él, cosas equivocadas, que no tienen un interés real en la verdad, que se ha sacrificado el futuro para ganar dinero con la mano de obra china barata, una serie de cosas más donde él va tratando de explicar este fenómeno. Habla además de que los líderes políticos poseen las cualidades, que esto es algo que se ha hablado mucho, y me quiero detener un punto ahí. Él siempre hace una crítica contra la calidad de los líderes políticos hoy día, que es gente que no está bien instruida, que es gente que no tiene una buena educación, buenas maneras, etcétera, buenos modales incluso. Bueno, todo eso sirve a la larga en la vida para relacionarse con otras personas, también para hacer política, y hoy día vemos una casta política en general en Occidente que es completamente desprovista de cualquiera de estas cualidades, lo que hace que deja por lo menos deja mucho que desear. Y él habla también, lo he escuchado hablar de que esta casta política actual que hay no está preparada para lidiar con este tipo de problemas tan complejos. Estamos siendo gobernados por una manga de ignorantes, de oportunistas, de gente que se va con el mejor postor y que no tienen una buena educación, una buena formación. Así que además están dividiendo a los pueblos entre medio de todo este problema que se está generando, lo cual es de una irresponsabilidad tremenda porque los enemigos están al acecho. Y es por eso que en este programa desde el día 1 siempre hemos estado por juntar a la gente y no seguir dividiendo. Bueno, continúa el señor Nyquist diciendo que además ninguno de nuestros líderes posee las cualidades que tenía, por ejemplo, el duque de Wellington o un George Washington. Tenemos, en cambio, dice, al desarticulado Joe Biden, al engreído Boris Johnson y al superficial Justin Trudeau. Todos son los líderes, todos estos líderes, anglosajones de hoy. Pero hay mucho más porque el señor Nyquist se pregunta, ¿está Oriente entonces destinado a ganar las guerras que ahora se están planeando? ¿Moscú o Pekín tienen líderes formidables? ¿Acaso se pregunta él? Sin duda, estos líderes han logrado estafar a sus homólogos occidentales, pero ¿cómo se traduce esto en algo positivo para los rusos o los chinos? Un mentiroso formidable crea un régimen defectuoso. Por ejemplo, Rusia sufre bajo el furtivo bolchevismo de Vladimir Putin y sus compañeros mafiosos. Han envenenado a muchos desertores, disidentes y periodistas. Al mismo tiempo están tan ocupados robando al pueblo ruso que han estafado a sus propios soldados. Mientras tanto, China trabaja bajo la sanguinaria disciplina del Partido Comunista. Aquí hay un régimen de donaciones forzadas de órganos, campos de reeducación laboral, ejecuciones sumarias por, entre comillas, delitos políticos y un puntaje de crédito social. Bajo el Partido Comunista, los chinos no son solo un pueblo, son muebles, son tratados como bienes muebles y pelearán como bienes muebles. Habla además él de que aparte de todo este nihilismo moral,
lo que finalmente condena a todos los comunistas a su aversión al libre mercado, por supuesto. Es irónico, dice él, que los autoproclamados materialistas se opongan tanto al verdadero cálculo de los valores materiales. Cuando dicen que la propiedad es un robo, entre comillas, están confesando. Cuando finalmente bombardean, invaden a sus proveedores, inversores y clientes, están acabando con la gallina de los huevos de oro. Robar y matar es un callejón sin salida. Una vez que comience el proceso, su desentrañamiento será solo cuestión de tiempo. Además, los socialistas totalitarios tienen esta sed de destrucción con la que la gente normal simplemente no puede identificarse. Uno podría llamarlo destrucción por el bien de la destrucción. Todos sus compromisos con el mercado han sido en aras de organizar una orgía de destrucción aún mayor en una fecha futura. Por lo tanto, su guerra final de destrucción masiva se atenuará a sí misma en el sentido de que realmente es definitivo. No podrán regresar para otra ronda. Pero esto va mucho más allá y hay algunas conclusiones que son muy interesantes que se pueden sacar de este artículo, como por ejemplo, él habla que es muy difícil generalizar lo que significa todo esto para la humanidad, que el historiador cultural, por ejemplo, Jacob Burckhardt, escribió que la guerra establece nuevas condiciones de vida que pueden ser muy duraderas. Las guerras no solo establecen naciones, señaló Burckhardt, las guerras nos enseñan a admirar a los héroes reales. Burckhardt agregó, un pueblo realmente siente toda su fuerza como pueblo solo en la guerra. Sugirió que las naciones solo existen como tales durante la guerra. En los últimos años hemos escuchado el lamento de que Estados Unidos ya no es un país. Mire, entonces, ¿qué sucedería, dice él, si el país fuera atacado? Recuerda lo que sucedió después del 11 de septiembre. Heráclito dijo, la guerra es el padre de todas las cosas. Tenga en cuenta, la fundación de Estados Unidos, por ejemplo, ocurrió durante la guerra de 1775 a 1783, en la Guerra Revolucionaria Estadounidense. La refundación de América ocurrió durante la Guerra de 1861 a 1865, durante la Guerra Civil Americana. No sin razón los indios adoran a Shiva, el dios de la destrucción, señaló Burckhardt. El guerrero está lleno del gozo de la destrucción. Las guerras despejan el aire como una tormenta eléctrica, fortalecen los nervios y restauran las virtudes heroicas sobre las cuales se fundaron originalmente los estados en lugar de la indolencia, el doble juego y la cobardía. Aclarando incluso mucho más su posición, Burckhardt escribió, la paz duradera no solo conduce al debilitamiento, permite el surgimiento de una masa de vidas precarias, temerosas y angustiosas que no habrían sobrevivido sin él y que sin embargo claman por sus derechos, se aferran de alguna manera a la existencia, obstruyen el camino a la capacidad genuina, espesan el aire y como un todo degradan la sangre de la nación. La guerra restaura la capacidad real de honrar. En cuanto a estas vidas miserables, la guerra puede al menos reducirlas al silencio. Burckhardt agregó además un calificador para impartir estos beneficios. Una guerra debe ser, dijo él, una guerra justa y honorable, tal vez una guerra de defensa como la guerra persa, que desarrolló gloriosamente los poderes de los helenos en todos los sentidos. Pero la guerra moderna, señaló Burckhardt, ha ido degenerando en algo puramente destructivo, escribió. Habló también algo muy importante para poder entender la gravedad de la situación actual. Es que las guerras de hoy, dice él, son ciertamente aspectos de una gran crisis general, o sea, es el reflejo de una crisis general social, de que la vida civil está completamente estancada, que nuestras fórmulas políticas e ideológicas eran interiormente mortificantes y la violencia que se emprendía por un plan mundial superior era un frío consuelo y las guerras libradas bajo tales consignas eran un escándalo. Usar la violencia en nombre de falsos ideales o falsos credos era nihilista. Y así, escribió, los pueblos pueden ser destruidos y ni siquiera sobrevivir como elementos componentes de otras razas. Pero hay mucho más, porque en uno de los últimos libros locos de Friedrich Nietzsche, predijo la proximidad de una crisis sin igual en la Tierra, el más profundo choque de conciencias, una decisión que se conjuraba contra todo lo que se había creído. Nietzsche dijo además que esta crisis causaría convulsiones, una convulsión de terremotos, un movimiento de montañas y valles como nunca se ha soñado. Dijo, el concepto de política se habrá fusionado por completo con una guerra de espíritus. Todas las estructuras de poder de la vieja sociedad habrán sido destruidas,
todas ellas basadas en mentiras, habrá guerras como nunca antes se ha visto sobre la tierra. En otro lugar advirtió: el socialismo, como conclusión lógica de la tiranía de los más pequeños y los más tontos, es decir, los superficiales, los envidiosos y los actores de las 3/4 partes, está en efecto implicado en las ideas modernas y su anarquismo latente. Pero en el aire tibio del bienestar democrático, la capacidad de sacar conclusiones se debilita, se sigue, pero ya no se ve lo que sigue. En otras palabras, el mundo entero ha ido sucumbiendo gradualmente al socialismo. ¿Y por qué no? De hecho, las ideas modernas implican el socialismo. Nuestros intelectuales se han ido volcando cada vez más al socialismo durante los últimos 100 años. ¿Qué presagia esto? La Comuna Revolucionaria de París de 1871, escribió Nietzsche. Quizás no fue más que una indigestión menor comparada con lo que viene. Pero siempre habrá demasiados que son la misma opinión sobre un artículo de fe. Uno debe poseer algo para hacer algo. La vida es apropiación después de todo, pero considere que en el año 2022, ¿quiénes serán los apropiadores finales? Volviendo a la declaración del secretario general del partido Hu Jintao sobre la campaña de colonización socialista mundial de China citada anteriormente, estamos hablando de un mundo dominado por China. Pregúntese cómo sería un mundo chino. El diccionario Merriam-Webster da la siguiente definición de la palabra Chinafy: reducir un país a un estado de pasividad e impotencia. Esto no solo se ajusta a China, sino también al socialismo. Esto es lo que significa la guerra final de China contra Estados Unidos, en la doctrina del socialismo, escribió Nietzsche. Se esconde una voluntad de negar la vida. Los seres humanos o las razas que ideen tal doctrina deben estar embaucados. De hecho, desearía que algunos grandes experimentos pudieran demostrar que una sociedad socialista, la vida se niega a sí misma, se cortan sus propias raíces. El socialismo, señaló Nietzsche, podría terminar sirviendo como una demonstratio ad absurdum, incluso como un topo inquieto bajo el suelo de una sociedad que se revuelca en la estupidez. El socialismo será algo útil y terapéutico, retrasa la paz en la tierra. Obliga a los europeos a conservar el espíritu, es decir, astuto y cauteloso cuidado, para no abjurar de las virtudes varoniles y las guerreras por completo. Esto especula Nietzsche. Podría preservar a Europa del advenimiento de un feminismo fulminante. Es demasiado tarde, por supuesto, para prevenir los efectos del feminismo fulminante en Europa. Nos hemos convertido, como predijo Julius Evola, en seres que en lo más profundo de su alma no son ni hombres ni mujeres, o que son mujeres masculinas y hombres femeninos, y que pretenden haber alcanzado la plena emancipación sexual cuando verdaderamente han retrocedido. El repugnante paraíso liberal celebrado por Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia y el último hombre pretendía ser una refutación de Nietzsche. Al final fue simplemente una afirmación de la decadencia. El paraíso democrático liberal de Fukuyama, como el paraíso socialista, siempre fue una ilusión. Sobre esto escribió Juan Carlos Cortés. Los que hicieron creer a la gente que la tierra puede ser un paraíso, les han hecho creer más fácilmente que puede ser un paraíso sin sangre. El mal no está en la ilusión, está en que precisamente en el momento y hora en que la ilusión sería creída por todos, brotaría sangre hasta que las duras rocas y la tierra se transformaría en un infierno. En este oscuro y humilde valle, el hombre no puede aspirar a una felicidad imposible sin incurrir en la desgracia de perder lo poco que tiene. Occidente todavía cree que ganó la Guerra Fría, nos dice Nyquist, y logró lo que ellos llaman el fin de la historia. Es por eso que la invasión de Rusia a Ucrania ha sido tan impactante. Se suponía que la historia habría terminado, se suponía que la guerra era cosa del pasado. El resultado es exactamente como lo ha dicho Juan Donoso Cortés. Creían que el paraíso liberal había llegado, pero ahora la sangre fluye, aún de las rocas duras, y la tierra se transformará en un infierno. Los chinos, por supuesto, aún tienen que hacer su movimiento, imaginando que Rusia ha sido derrotada en Ucrania. Occidente ha asumido su preponderancia en virtud del poder del dinero, pero ahora vemos que el efectivo en sí mismo está al final de su cuerda. Occidente, engañado por los falsos valores y el falso sentido de la historia como progreso, se ha dicho a sí mismo con aire de suficiencia que nadie estaría tan loco como para iniciar una guerra mundial nuclear. No hay dinero en una guerra así. ¿Puedes oír a los comunistas riéndose?, dice Nyquist. Si China gana la guerra final, entre comillas, los criminales de Beijing se adueñarán del mundo. No importa si unos pocos millones de millas cuadradas se convierten en desiertos o se irradian. No importa si desaparecen 1.000 millones de personas.
China y Rusia serán los dueños del mundo y todo puede arreglarse en este mundo golpeando con un látigo a los esclavos sobrevivientes. Bueno, este es un artículo realmente, para mi gusto, muy bien redactado, muy bien escrito, con una claridad impresionante que tiene el señor Nyquist, que les repito viene haciendo análisis de esto y advirtiendo toda esta situación hace muchísimo tiempo ya. Y está ahora sale esta grabación que les decía, esta grabación secreta que se ha filtrado, ya no es tan secreta por supuesto, y que da cuenta de cómo se está movilizando China para la guerra. Bueno, pero volvamos a este audio secreto que se filtró, que ha sido traducido al inglés en un sitio que se llama Jennifer's World. Lo pueden encontrar en Jennifer Seng blog. Les voy a dejar todos estos links abajo, estos enlaces, para que puedan revisar la información. Muchas veces preguntan, bueno, ¿dónde puedo encontrar eso? Revisen, lean la descripción del video. Prácticamente muchas veces están los enlaces, y otras veces cuando no están los enlaces es por algo que después van a probablemente entender. Pero el punto es el siguiente. Dentro de todo lo que se ha podido sacar de este audio secreto que se filtró en esta reunión de movilización de guerra de este comité permanente, el Comité Provincial del Partido Comunista de China, todo esto el 14 de mayo del 2022, fue este audio publicado por Lud Media. Hay una versión china de la transcripción, por supuesto, y esta se tradujo finalmente al inglés. Hay algunas fotos también de los participantes, que se hicieron los enlaces a las redes sociales de ellos para confirmar de alguna manera la identidad de las personas que estaban en esta reunión. Hay algunas empresas mencionadas también, por supuesto, laboratorios también, y que fueron agregados por la persona que hizo esta traducción. Así que también se agregaron en este video, ustedes lo pueden encontrar en esta página, que les digo, les voy a dejar el link abajo, y aparece traducida por lo menos desde el chino hacia el inglés, digo. Así que se dio esta orden, por lo que se filtró del video, esta orden de movilización nacional. Estaban las instrucciones de defensa de tiempo normal para la guerra. El gobierno provincial muestra en esta cinta que el Comité Provincial de Guangdong celebre inmediatamente una reunión ampliada del comité, de lo que ellos llaman el Comité Permanente. Esta reunión, además de movilización de guerra, dentro de lo que les puedo contar, se codificó como evento DY 2022. DY significa Dongyuan. Esto significa movilización. Lo que es clave que tienen que entender ustedes aquí es que esta cinta que se filtró, en el fondo está relacionado a una transición de, en este caso, la provincia, ¿cierto? Porque podemos imaginar que si esta reunión se hizo en esa provincia, se han hecho muchas más reuniones, muchísimas más, pero esta fue la que salió a la luz. Y en esta reunión se decide la transición hacia un sistema de tiempo de guerra. Ese es el tema clave y el tema que nos tiene que poner bajo alerta. Lo que dijo el señor Sanhu, el camarada, ¿cierto? Sanhu dijo, transmitió esta orden de movilización nacional. Además, el espíritu de instrucción de la Comisión Militar Central del Consejo de Estado sobre la transferencia a este sistema de tiempo de guerra, y están presentando una propuesta de transición de tiempo normal a tiempo de guerra. Y Sanhu, miembro además, este miembro permanente del Comité Provincial del Partido de Guangdong, son bastante largos los nombres, como ven ustedes: secretario del Comité Político y Legal, vicegobernador ejecutivo del Gobierno Provincial y vicesecretario del Grupo del Partido. Bueno, está esta orden de movilización, eso es lo importante, y está traducida en este sitio, y el objetivo principal de esta reunión es transmitir estas instrucciones ¿cierto? de los niveles superiores de comando, aclarar la intención que hay, estudiar la situación y aclarar también el trabajo principal y los requisitos generales de la transición, de esta transición normal a la guerra. Todo esto es parte de la traducción
lo que les estoy contando. Están hablando de construcción de un sistema de comando y movilización de defensa nacional, por ejemplo, que fue lo primero que recalcaron. Lo segundo fue la implementación de un mecanismo de trabajo en tiempo de guerra. En tercer lugar, la preparación para el control en tiempo de guerra. Y también después hablaron de la movilización. Esta movilización precisa que dicen ellos y que debe estar dirigida por el concepto de combate con base en la misión y en las tareas de Guangdong. Proponen recomendaciones aquí, que se construya este sistema de comando conjunto entre el ejército y el gobierno civil. En segundo lugar, para coordinar la preparación de la movilización de una victoria estratégica. Hablan del enfoque en el área del estrecho de Taiwán. Reabastezca las fuentes militares, garantice el empuje hacia adelante, garantice la carga, garantice la navegación. Está muy preocupado en las rutas marítimas, ¿cierto? Y garantice la toma de islas. Está también el enfoque que se habló aquí en el área del mar de China Meridional. ¿Qué más estaban hablando aquí? Hablan de complementar las áreas ciegas, mantener los derechos, los intereses, para apoyar el transporte, proteger islas y arrecifes y controlar áreas marinas. Dice, en consecuencia, uno de los asistentes: creo que debemos seguir ideas y métodos de política que estén dirigidos por la demanda, unificados y combinados, llevarlos a cabo con precisión, comprender las diferencias y hacer un buen trabajo de movilización estratégica e implementación de los preparativos para una victoria decisiva. Tercero, resalte y transforme el potencial de recursos de nuevos dominios y nuevos sistemas para enfocarse en compensar efectivamente las deficiencias de las tropas y adherirse a la movilización científica y tecnológica para movilizar la implementación de preparativos en una posición destacada. Hablan también de las regiones militares provinciales que tienen que trabajar junto con las autoridades industriales relevantes para poder profundizar aún más esta transformación que requieren hacer. Hablan del reconocimiento, de la alerta temprana, el ataque, la defensa de la red, la búsqueda y el rescate, la entrega a través del mar y otros recursos potenciales en nuevos dominios y nuevos sistemas. Todo esto, según ellos, para garantizar que los mejores recursos para la batalla final garanticen que se utilicen los mejores recursos, valga la redundancia, para asegurar una victoria estratégica. Todo esto es parte de esta. Imagínense esta reunión. Si esto fuera 100% real. Les vuelvo a decir, esto hay analistas, porque esto se ha filtrado por gente que dice que esto es real. Esto pasó obviamente a algunos funcionarios del gobierno norteamericano, que obviamente les filtraron esto, si es que ellos no lo sabían antes, pero algunos investigadores han usado esas fuentes que tienen y les han hecho la pregunta: ¿es real esto? Y la respuesta ha sido que es muy probable que esto sea real. Es muy probable que esto no sea falso. Así que es importante tener eso en cuenta de todas maneras. Hablan de cómo asegurar esta victoria estratégica, cómo van a implementar las órdenes del Comité Central del Partido, del presidente Xi, cómo van a cumplir esta misión en Guangdong para garantizar estos recursos, ¿cierto? Bueno, hay una serie de cosas. Lo clave aquí es la utilización de barcos civiles, cargueros, etcétera, para transporte de equipos. También se habló durante mucho tiempo que podían usar, creo que lo vimos en un programa anterior hace tiempo atrás, que podían usar estos containers y dentro de estos containers habría sistemas de armas, misiles específicamente, y que estaban pensando usar una serie de cargueros disfrazados como, o sea, en el fondo usar cargueros para como elementos de la invasión. Estos cargueros podrían transportar tropas, podrían transportar containers con misiles, una serie de cosas más. Y hablar que hace mucho tiempo atrás hay rumores también en Estados Unidos de que habría tropas chinas ya apostadas en Estados Unidos y que
estarían disfrazadas como empresas de servicios, ¿cierto? Algunas empresas de servicios. Así que es importante entender que el asesor, por ejemplo, de guerra nuclear del Congreso de Estados Unidos, el señor Peter Vincent Pry, ha sugerido que el objetivo de la guerra de Rusia en Ucrania podría ser arrastrar a Occidente a la Tercera Guerra Mundial. Tal vez a Moscú no le importe realmente Ucrania o el pueblo ucraniano. Pueden pensar en ellos quizás como un trampolín, en otras palabras. La invasión de Ucrania se llevó a cabo para facilitar preparativos de mayor alcance, es decir, preparativos para un ataque nuclear preventivo. Pry además es el director del Foro de Estrategia Nuclear de Estados Unidos del Congreso. Él ha estado además abogando por un aumento en los niveles de preparación de Estados Unidos. Y en una entrevista con el teniente general David Deptula, Pry dijo lo siguiente: creo que la administración y la comunidad de inteligencia están mintiendo o malinterpretaron la situación estratégica, y esto se ha utilizado para justificar mantener las fuerzas nucleares estratégicas de Estados Unidos en su nivel de preparación más bajo, DEFCON 5, lo que potencialmente las hace más vulnerables a un ataque nuclear sorpresa. Así que también, por ejemplo, es importante mencionar todos estos extraños cierres, estos lockdowns que han movilizado a ciudadanos chinos, más de 280 millones se dice, no solamente en Shanghái, y China también es el principal aliado de Putin. Clave es entender la situación de los puertos en China, donde se acumulan fuera de los puertos. Yo no sé si han podido ver las imágenes, pero son impresionantes las imágenes de cómo se acumulan fuera de los puertos cerrados en China los miles de barcos mercantes. Y el tema es clave. Si se cortan las rutas de suministro entre China y Estados Unidos queda completamente vulnerable, como decía el señor Nyquist. ¿Qué va a pasar cuando Walmart cierre y la cadena de suministro se rompa? En Walmart es todo chino prácticamente, ¿cierto? Una gran cantidad de esos productos. Ni hablar de otros suministros también que no tienen que ver, por ejemplo, solamente con las cosas básicas que hay en un supermercado. Pero prácticamente todo en Estados Unidos hoy día es China, porque externalizó completamente su mano de obra. Así que eso es un tema clave para poder entender. Está también, hay un analista activo del FSB. El FSB es la continuadora de la KGB, ¿cierto?, que trabaja en Rusia, y ha ofrecido un análisis sobre la gestión de Putin. Él dice que Putin nunca fue un espía y que nunca se ha cuestionado la competencia de Putin, porque cualquier cuestionamiento de ese tipo se consideraría traición. Además, hay algunos analistas del FSB que no saben realmente quiénes son los principales responsables, además de las tomas de decisiones en Rusia. No saben cómo se llega a las decisiones estratégicas. Lo más importante que escribe este analista activo del FSB dice que nadie sabía que iba a haber tal guerra, refiriéndose a la guerra con Ucrania, y que estaba oculta a todos. Por ejemplo, se le pide además que analice varios resultados y consecuencias del impacto de un meteorito, por ejemplo, investiga el modo de ataque y se le dice que es solo hipotético y que no se preocupe por los detalles. Bueno, ¿qué es esto?, dirán ustedes. Bueno, son una serie de cartas que se filtraron. Son unas cartas de un analista activo del FSB, cartas de marzo del año 2022 en general, y habla justamente sobre las armas nucleares, la guerra de la información, ataques terroristas, etcétera. Hay una serie de cosas. Habla sobre Vladimir Putin, evaluación psicológica, por ejemplo, Vladimir Putin por parte de un analista activo del FSB. Hay otra que se llama el inminente colapso de Rusia, según un analista activo del FSB. La locura interna de China y Rusia. Es importante que revisen estas cartas, las cartas FSB, para que tampoco se lo tomen como algo que es la pura y santa verdad,
pero es importante para tener en cuenta. Toda esta información, aquí nosotros, los que participamos acá en este programa, no les traemos la verdad, simplemente le estamos trayendo información para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, y yo hago mi investigación de la misma manera. Descarto lo que no me sirve cuando escucho un programa y me quedo con lo que me sirve. Esa es la manera de leer las noticias y poder, hoy en día, entre tanta información y desinformación, también poder ir separando el trigo de la cizaña. Así que es muy importante tener en cuenta de eso también. Así que les voy a dejar también el link abajo de estas famosas cartas FSB para que puedan profundizar su investigación y entender de dónde viene esto. Esto también tiene relación muy probablemente con lo que se habló, que había una purga dentro del FSB y que Putin estaba recibiendo información errónea. Por otro lado, ellos dicen que no sabían de esto y que no saben quién está tomando las decisiones, etc. Es bastante impresionante escuchar este tipo de cosas, al menos llama muchísimo la atención. Así que está toda esta turbulencia económica que podemos ver ahora, y que hay una cosa que es importante destacar aquí. En una primera carta, por ejemplo, de este analista del FSB escribe: nuestro plazo condicional es junio. Condicional porque en junio no quedará economía en Rusia. No quedará nada, dice él. De hecho, todo está llegando a un punto crítico. El 9 de mayo pasado, el día del desfile anual del Día de la Victoria en Moscú, cuando se conmemora la victoria de las tropas rusas sobre los nazis, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial. Él dice que Putin no estaba buscando una salida y la guerra es para poder continuar, dice él. Así que tomando esto únicamente como referencia, pueden revisar, como les decía, estas cartas para que se hagan una idea de qué es lo que dice este analista activo, el FSB, en estas cartas. Lo que es concreto es que Putin ha amenazado al mundo entero con armas nucleares. Occidente, por otro lado, está trabajando arduamente en que este conflicto continúe. O sea, parece, por lo que dice este analista del FSB, los rusos pretenden continuar y también Occidente está haciendo declaraciones de que todo esto tiene que terminar poco menos que con la cabeza de Putin. Y nadie está poniendo paños fríos a la situación, tratando de que esto baje, que baje la tensión. Y eso es lo más preocupante. Tenemos un grupo de maniáticos que están todos buscando la guerra, desde el bando que sea. Y hay otros que están, a lo mejor, dejándose incluso atacar, bajando la guardia, ¿cierto? Teniendo sus sistemas en DEFCON 5, mientras aquí puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento. Podría haber un ataque nuclear que podría ser en cualquier momento. Las amenazas ya las han hecho. Mucho se habla que los rusos no juegan. Yo creo que los rusos no juegan y los chinos tampoco. Cuando se proponen algo, siguen hasta el final. Es gente con un carácter determinado, con una determinación en sus acciones. Y a eso hay que prestarle mucha atención. Por eso yo esta carta, o sea, esta grabación, este audio que se filtró, me lo tomo muy en serio, porque de alguna manera es una confirmación de muchas cosas que se venían diciendo antes. No es solamente que haya aparecido esto en medio de la nada, sino que además es una confirmación de mucha información que había anteriormente, antes de que fuera este famoso audio secreto que se filtró en el comité del Partido Comunista el día 14 de mayo del año 2022. Así que a estar atentos con esta información. ¿Y qué es lo que puede hacer usted? Bueno, vaya desde ya comprando comida. Es fundamental
poder asegurar el tema de la comida. Porque por un lado o por otro lado, las cadenas de suministro se están interrumpiendo. Y de las cosas más básicas. Y China durante mucho tiempo viene acumulando y comprando alimentos por todas partes. Así que ellos tendrían en este momento una manera de alimentar a su población. Ahora no sabemos a cuántos de ellos, por supuesto. Y tampoco se van a alimentar, por supuesto, a los disidentes políticos y cosas de ese tipo. Aquellos que no califican para... aquellos que no puedan tener un buen puntaje en el sistema de crédito social, por supuesto. Pero bueno, vamos a considerar esta información que, como les digo, es muy importante tenerla en cuenta. Aquí ustedes saben que la idea es que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Les voy a dejar los links abajo para que puedan investigar más si quieren saber más de esta información. Y me voy agradeciendo a la gente que hace posible este programa, que nos apoya en Patreon y también a través de Flow, a través de Buy Me a Coffee, que también nos ayuda mucho. Es como dejar una propina, un tip si te gustó el video. Y todo ese tipo de cosas van sumando para mejorar los aspectos técnicos que, créanme, hay que mejorarlos en el canal. Así que quiero agradecer a Rosa Elena Tapia Arduiz. Me mandó un mensaje, pero se lo quiero responder por acá. Muchísimas gracias, Rosa Elena. Me dice, es un agrado poder apoyar tu trabajo. Lo sigo hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Rosa, por tu apoyo en Patreon. Y quiero saludar también a gente que nos ha apoyado a través de la plataforma Flow, que es muy importante para nosotros. Buy Me a Coffee, también algunas personas nos compraron unos cafés, pero no quisieron dejar su nombre. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya también a través de la plataforma Buy Me a Coffee. Todo esto es un trabajo voluntario. Ustedes siempre reciben todos los contenidos de manera gratuita. Bueno, agradecer también entre las noticias que les estoy dando, agradecer también a Alexandra Campos. Muchísimas gracias, Alexandra, también por estar aquí en Patreon. Todos hacen un esfuerzo para poder apoyar este trabajo, igual que María Troncoso y Bacache. Muchísimas gracias, María, por estar aquí. Y gente también que es genial, que nos apoya también en Flow, por supuesto. Como quién, por ejemplo, tenemos a Carrasco Barría. Muchísimas gracias por apoyarnos también en Flow. A Mokis Sandoval. Muchísimas gracias, Mokis, por apoyarnos también a través de nuestra plataforma Flow. Bueno, creo que no se me queda nada. Si olvidé a alguien, me tiran las orejas ahí. Pueden hacerlo a través del grupo genial que tenemos en Telegram, donde nos puedes seguir, Contracultura TV. Si buscas Contracultura TV en Telegram, también nos puedes seguir ahí. Así que, bueno, nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta una próxima oportunidad.